¿Cómo están? Váyanme avisando si se escucha bien, si me ven bien. En lo que se van conectando, les voy agradeciendo a todos los que se están uniendo. Hoy vamos a tener un live muy especial, donde vamos a hablar sobre cómo vender esa idea que te parece súper genial, pero que a lo mejor y no has podido transmitir de manera correcta, ya sea en un proyecto que tengas con alguna empresa, en tu trabajo, con una marca personal o una marca comercial. Entonces vamos a tener la presencia de Jesús, que es animador, que nos va a estar compartiendo toda esa parte de su experiencia de cómo presentar una propuesta creativa. Entonces les voy agradeciendo y me voy presentando. Soy consultora de marketing digital y formo parte de este precioso equipo que es Amarte Estudio. Entonces les estoy agradeciendo a todos, de verdad. Veo a personitas que ya nos han acompañado en otros lives y les agradezco. Karen, muchísimas gracias por irte uniendo. Veo que sí se escucha muy bien. Hola. Asensio, hola a todos. Igual, si llega a trabarse algo, por favor díganos, porque es muy importante toda la información que nos va a compartir Jesús, que ya quiero que le conozcan porque de verdad tiene ideas increíbles y va a estar hoy platicándonos todas sus herramientas, todos sus tips y todo lo que nos puede nutrir para presentar un mejor proyecto y convencer a la gente de nuestras ideas, que creo que luego nos ha pasado que ni nosotros sabemos luego cómo expresarlo. Entonces Jesús nos va a estar ayudando con eso. Entonces, gracias a todos por unirse. Voy a ir aceptando aquí a Jesús para que se vaya presentando, ¿vale? Hola, ¿cómo estás? Bien. Súper. ¿Nos escuchan bien? Díganos igual si todo se escucha bien para saber y ya iniciar. Jesús, igual si quieres irte presentando con la comunidad. Bueno, mi nombre es Jesús Pérez, soy de la Ciudad de México, soy diseñador gráfico de licenciatura, pero dedicándome actualmente más a los contenidos multimedia, en general al audiovisual. Pues yo estudié diseño porque en ese entonces no existía todavía una carrera enfocada a la animación digital y pues me fui formando sobre la marcha, ¿no? De experiencias profesionales, tuve la fortuna de trabajar en televisión durante varios años, en una de las televisoras más grandes que hay acá en México, que es Televisa, y posterior a eso las experiencias han sido variadas en agencias de publicidad, de diferentes tamaños, ¿no? Desde equipos pequeños, pero con proyectos también como grandes y ambiciosos, con perfiles de diferentes marcas. Y pues justo mi trabajo se enfoca a la promoción de marca, pero a través de storytelling, ¿no? De narrativas, de contar historias en estos formatos multimedia. Y pues a lo largo también de toda mi carrera siempre he emprendido, siempre he tenido una marca personal que a la fecha ya cumplirá 11 años, 12 años. Y pues eso, me dedico justo a estar contando historias a través del diseño, ¿no? Del diseño audiovisual. Entonces, pues abierto ahora sí que a todas las preguntas. Y pues, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Sabíamos que iba a ser un live súper padre porque traes mucha información padrísima que nos vas a estar compartiendo hoy y que igual si quieren ir dejando sus preguntas, ya tenemos aquí una lista de las que nos dejaron, entonces las vamos a ir evaluando. Y como decía Dante, pues él está súper enfocado en la parte audiovisual, ¿no? Y pues sobre todo con la experiencia que tiene de marcas y de contar esa parte de historia que también nos habían preguntado bastante, ¿no? ¿Cómo cuento una historia? O sobre todo, ¿cómo doy a conocer mi idea? Que es el tema del que vamos a estar hablando. Y que debatíamos, ¿te acuerdas? En esta parte sí. de que a veces tenemos una idea a lo mejor súper padre, pero, o sea, ¿cómo la transmito a una persona sobre todo para que pueda convencer, ¿no? Porque puedes tener la idea más genial, pero ¿cómo puedes bajarla para que todos puedan entender, o la persona que necesita entender esa idea y decirte, ok, va Jesús, te apoyo, pero ¿cómo podemos convencerlos? ¿Qué es lo que crees que es esencial para iniciar este proceso? Pues para esta idea de empezar a transmitir, que tengas un concepto, un proyecto creativo, que tienes el interés justo de ya sea que alguien te apoye o te lo compre o que lo vea, es que sea clara la comunicación, ¿no? Y la intención. Entonces, por ejemplo, en el caso de una propuesta creativa que tal vez quieres ir a presentarle a un posible cliente o a más colaboradores que te gustaría que se unieran, que tú mismo la entiendas bien, ¿no? Porque muchas veces como creativos tenemos un mar de ideas ahí y creemos que es súper genial y no las sabemos comunicar, ¿no? Entonces hay que
desarrollar como esta sensibilidad también a condensar, a que la podamos compartir rápido, y creo que una primera opción es que la compartas con la gente y te den, estar abierto a oír, ¿no? Que te den su feedback, si queda claro, que les puedas decir, oye, mira, esta es mi idea tal, o sea, antes de que se lo presentes a la persona final que te interesa, ¿no? Puedes hacer como un censo con tus amigos, con tus colegas, y empezar a detectar justo el vocabulario o las imágenes que crees que mejor van a conectar esta idea rápido, ¿no? Sobre todo, pues bueno, dependiendo de tus fortalezas, si eres artista visual, tal vez tu idea rápido, con un boceto, con un prototipo se va a poder mostrar, y si no, que lo puedas explicar, ¿no? Porque, pues justo platicábamos ahora que estábamos organizándonos para el live, de que como creativos muchas veces pues estamos vendiendo ideas y es algo intangible, ¿no? Muchas veces pues, la gente podría creer que es humo, que cómo vas a generar confianza si no es algo que puedas mostrar, es algo virtual, ¿no? Que va a estar en el futuro, ¿no? Entonces también, pues para generar esa confianza lo que necesitas es construir un portfolio, un reel, un book, muestras que validen que tu idea también es realizable, ¿no? Entonces una es que sea realizable y otra es que la puedas explicar claro, ¿no? Y para eso, pues muchas herramientas de visualización, ¿no? Una buena presentación, buenos visuales y claridad, ¿no? En tu mensaje. Claro, exacto. Igual si alguien nos puede comentar ahí qué es lo que más se les complica, porque ahorita voy a tocar igual un tema que nos estuvieron escribiendo, al querer hacer una idea, sobre todo al presentarla, porque estaban los que nos decían, es que a veces soy muy tímida o muy tímido y no puedo presentar esa idea. O sea, ¿qué van a hacer esas personas que a lo mejor dicen, no, es que tal vez tengo una idea, pero no me siento tan seguro o tan segura de poder proyectarla? ¿Cuál es ese paso a lo mejor que tú les dices, tienen que darlo? O a lo mejor, y mira, porque vamos a hablar ahorita también de perfiles, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un perfil diferente. Tal vez algunos sean más de hablar, ¿no? Otros sean más expresivos visualmente. Entonces, ¿cómo le sacas provecho? ¿Cómo identificas también esa parte para la que a lo mejor tú puedes de cierta manera predominar, ya sea por la parte artística, por la parte verbal, por la parte escrita, o de qué se apoyan? O sea, ¿qué le podrías recomendar a alguien que dice, es que tal vez me da pena, ¿no? Presentar esa parte de mi idea porque van a decir, pues no, o sea, ¿cómo, no? Alguien más a lo mejor la ha pensado, o todo te empiezas a cuestionar y te haces chiquito, chiquito, chiquito y no la presentas. Sí. Pues justo creo que ahí viene de esto que comentabas, de que tenemos diferentes perfiles, y creo que una esencial es conocerse a uno mismo, ser honesto con uno mismo y detectar tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de oportunidad. Y como comentas, ¿no? A lo mejor es súper común, ¿no? Que en el mundo creativo a lo mejor puede haber que seamos introvertidos, que seamos tímidos, y que también sí es como reconocer eso, pero también romper esa barrera mental de que pues es algo que puedes trabajar, ¿no? Que puedes trabajar, que puedes mejorar si tienes también ese interés y lo pruebas, porque se vale también como decir, no estoy hecho para esto, lo mío es ponerme en la computadora a dibujar o tal y presentar no tanto, pero sí se puede desarrollar, ¿no? Y esa seguridad pues la vas a ir construyendo también en base a experiencias, como decía, retroalimentación, que la gente diga, oye, es que tal vez te hace falta trabajar tu voz, tu postura, tu imagen personal, o eres excelente en eso, pero siempre te andas con rodeos y explicas mil cosas y te vas por las ramas y no condensas tu idea. Entonces esto de ser crítico contigo mismo, escucharte y detectar qué cosas sí podrías mejorar, y si consideras que en eso quieres invertir tu tiempo. Por ejemplo, si consideras que fueras tímido, ¿no? O sea, o no te comunicas bien, una clase, ¿no? Tal vez de locución, de expresión, lo que sea, y practicarlo, ¿no? Sobre todo yo, por ejemplo, algo que le recomiendo mucho a colegas que ya llevan como un tiempo en esto y que tal vez quieren empezar a emprender o empezar a comunicar más sus ideas y demás, para rebasar tal vez esta parte de la timidez, que muchas veces eso lo vas a combatir con ir construyendo seguridades, que tal vez podrías, lo que decíamos, un pequeño foro con gente de confianza, compartir la idea, empezar a dar clases, y te vas a dar cuenta que, pues que justo, o sea, algo que va a ayudar mucho a vender es que demuestres la seguridad en que tu idea es buena o en que tu producto es bueno, y entonces refuerza mucho. Por ejemplo, yo me dedico también a las capacitaciones, a las clases, y ahí vas descubriendo que eres bueno, justo rompes también como esta línea entre que todos somos personas, que los demás también quieren
saber de ti, les puede interesar y aprendes un poco más a conectar con las personas. Entonces esa podría ser una recomendación, ¿no? Y obvio entender que la primera vez que lo hagas, la primera vez que te subas a un foro o que vayas a presentar algo con un cliente, inevitablemente la vas a regar, ¿no? Sí. Y que lo veamos así, ¿no? Que toda esta gente que vemos que ya tiene este camino recorrido, pues muchas veces la gente se sorprende. A mí me pasa, ¿no? Que doy clases o demás, que la gente cree que siempre estuvo construida así tu personalidad y no, o sea, si lo vieras en retrospectiva hace años, eras alguien que también carecía de ciertas herramientas y que también siempre vas a seguir mejorando, construyendo. Sí, exacto. Y creo que es algo esencial eso que mencionas de detectar nuestras áreas, ¿no? Porque también a veces las sabemos, pero no las aceptas. Y como que nada más las escondes y dices, o pones 1000 pretextos, ¿no? No, es que ahorita no, o es que, y tan simple como dices, quieres presentar una propuesta y te da pena a lo mejor, o tienes con tu grupo a lo mejor más cercano de amigos, 5, siéntalos y preséntale tu idea, ¿no? Y creo que eso es súper esencial para vender una idea. Confía en tu producto, porque si no confías en tu producto, ya sea digital o también físico, nadie más lo va a poder percibir, ¿no? Porque si no, no lo vas a poder transmitir. Y por acá nos ponían algo, aquí, mira, les comentan. Estoy creando un curso digital, pero no me siento segura de publicar 100% la idea. Trate de comunicar tratando de enfatizar, supongo que quiso empatizar, pero no directo. ¿Sí? ¿Cómo podría resolver esa parte de que pues, no quiere ser como tan directa? Y creo que ahí viene también la personalidad, ¿no? Ya manejando pues a lo mejor tu estrategia de lanzamiento de este curso digital es saber por dónde y sobre todo quiénes te van a escuchar también, ¿no? O sea, si te van a estar leyendo, van a ser más visuales o van a ser más de lectura, ¿no? En este aspecto. Sí, pues creo que ahí justo lo que decías como saber dirigirlo, otra también es eso, si tenemos la intención de salir con un proyecto, con una propuesta y que sea como más al público, como tal vez no, sí tienes que enfocarte y dirigirte a las personas, pero creo que lo primerito es sí publicarlo, ¿no? O sea, como o sea, porque siempre va a haber lo que dice, siempre nos vamos a inventar una excusa para decir, es que todavía puede mejorar el diseño o estoy haciendo un video y todavía puede mejorar el audio, pero la realidad inmediata es que también mientras más pronto salgas con ese producto, o sea, vas a encontrar tanto ese feedback de en qué podría mejorar y también pues validarlo, ¿no? Porque es eso, o sea, tú tienes una idea, quieres ver si hay atención. Obvio no hay que desmoralizarse porque al inicio pues no tenemos todas las estrategias para saber que esto está funcionando, porque a lo mejor sí es bueno, pero hay un aspecto en la comunicación que no está sucediendo, a lo mejor no está llegando a la gente indicada o no lo estás ejecutando bien la parte de promoverlo, pero ahí sí les diría, ¿no? Como es un ejemplo como muy claro, o sea, puede haber, no sé, hablando de un diseñador o de un artista gráfico, tal vez hay uno que es buenísimo, que tiene la técnica, que es diseñador nato, que lleva varios años dándole y no se ha vendido porque no sale o no lo comunica, y a lo mejor hay uno súper novato, pero es el que le ha interesado meterse en este tema de tal vez de cómo lo puede marketear, cómo le enseña de ser más curioso y tal vez le podría estar dando más vueltas al senior que no se vende y que tú tengas esa intención, ¿no? Entonces, pues, si no sales también a intentarlo, ese va a ser el primer pero que tienes que rebasar, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que lo primero es eso, ¿no? O sea, dejar de pensar qué van a pensar los demás, más bien pensar en la oportunidad de que alguien te diga, ¿sabes qué, Jos? Esto está mal, ¿no? O Jos, te faltó esto, es mejor. Y yo siempre le he dicho, a mí me gusta que me digan las cosas que hago mal, porque si no, no aprendo, ¿no? Si siempre te dicen a lo mejor, lo haces bien en esto, no hay un aprendizaje. Y creo que cuando quieres construirte o construir una idea o lo que sea, necesitas tener ese feedback, hasta es bendito, ¿no? Que alguien te pueda decir, oye, te faltó aquí esto, y es cierto, nadie inicia siendo así súper pro, ¿no? O sea, todos es un escaloncito que obviamente no vas a llegar si no empiezas por el primer paso, ¿no? Entonces creo que es indispensable, y aquí nos ponen, por ejemplo, me fue muy mal en una entrevista por los nervios porque no confía en mí, y también eso igual pasa incluso en entrevistas, ¿no? Que alguien llega así, que a lo mejor y no tiene conocimiento del puesto, pero te convence por su actitud, ¿no? O porque tiene la iniciativa, y puedes tener así
licenciatura, tu diplomado, bla, 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 pero a lo mejor llegas y no sabes ni cómo empezar a venderte, ¿no? Entonces, ese paso que diste, Giselle, creo que pues ambas partes en este aspecto, pues es lo que comentábamos, es un paso importante porque identificaste que a lo mejor no confiabas en ti y ahora lo vas a hacer cada vez mejor, ¿no? Claro, sí, pues es igual este tema de venderse uno mismo, ya sea para que sea tu interés, ¿no? Como conseguir algo, conseguir la atención, conseguir que ganes en esta oferta, que compites con más gente, pues es eso, que te prepares, ¿no? En este caso, por ejemplo, en específico de una entrevista, sería que antes, es un ensayo virtual, o sea, conviene 1000 veces más prepararte antes, investigar bien a qué vas a ir. Si son tus primeras experiencias en este tipo de entrevistas, pues hasta ya, así YouTube está a la mano, bien puedo googlear así como cómo hacer bien una entrevista, ¿no? Entonces, la información es lo que afortunadamente ahorita ya es más accesible, ¿no? Está Google, está YouTube, todo, hay un videotutorial de casi cualquier cosa que te imagines, la puedes buscar y pues creo que ahí sí el que tenga ventaja en esto va a ser el que sea el más curioso de informarse y de hacerse de herramientas justo antes de que suceda, ¿no? Y también pues ahorita que ya sucede esto, que tuvo una entrevista y no salió favorable, lo que sí es que ya no eres la misma persona antes de esa entrevista después, porque ya tienes ahora esa experiencia que es de valor, ¿no? Hasta algo que comentabas ahorita, como la gente cuando nos da un feedback que te rechaza por algo, o sea, eso tiene un valor y es valioso, que es justo lo que un especialista te cobra ¿no? Por tener ese conocimiento, y acá lo estamos adquiriendo, que no es de a gratis, ¿no? O sea, fue un esfuerzo, ¿no? Fuiste a esa entrevista, te costó tu transporte para llegar, el tiempo, todo eso tiene como un gran valor, y es algo que tenemos que ver con el tiempo, ¿no? Así hayas ido a 10 entrevistas y en las 10 te batieron, de seguro vas a saber más que al que batearon en 2, ¿no? Entonces es importante, ¿no? También como ir recapitulando y documentando hasta mentalmente qué ha sucedido, ¿no? En estos encuentros no favorables para mejorarlo. No vas a cometer tal vez el mismo error más adelante. Si lo analizas, ser analítico. Sí, exacto. Y que de todo es aprendizaje, ¿no? O sea, te fue mal, lo que sea, pues tenía que pasar, ¿no? O por algo, o sea, todo es aprendizaje y todo los va a acercar más a la persona que están buscando, ¿no? Porque esos pasitos pequeñitos, por pequeñitos que los vean, es un acercamiento más pues, cercano, valga la redundancia, de poder, ¿no? Estar en ese lugar que quieres. Y nos ponen, por ejemplo, aquí. Quiero empezar un emprendimiento en marketing y diseño. Me da pena porque siento que podría ser mejor, pero también sé que si espero más a mejorar, vuelvo y digo luego. Saludos desde Colombia. Saludos, Pau, y yo creo que es algo que mencionaba ahorita Jesús, ¿no? Si no inicias, no vas a saber, ¿no? Y creo que es mejor ahorita, porque igual algo que pasó ahorita es que en lo del COVID, ¿no? Que muchos a lo mejor dijeron, chin, ya, o sea, iba a hacer esto ahorita y el COVID y otros no. O sea, no importa, ¿no? O sea, entonces cada quien también va a su tiempo, no se presionen, y igual, lo dejo igual aquí para que les des tu recomendación en esta parte. Sí, creo que ahí justo en este tema de emprender y de tener la idea, hay como dos ideas clave que quiero como resaltar. Una es, sí es la paciencia, porque los resultados pues nunca suceden como de inmediato. Entonces una es eso, como mantener el esfuerzo a lo largo del tiempo. Para ser realistas esto, si tú quieres emprender y en el primer momento todavía no tienes eso, una cartera de clientes o también definido tu proyecto, lo que decían, no te detengas por pensar, ay, sí está lo suficientemente atractivo, está bien diseñado, sal al mercado con tu idea y sí puedes ir haciendo un seguimiento de que esta vaya escalando con el tiempo, que vaya mejorando, ¿no? Si sí tenías ubicado, tal vez el diseño no es el mejor, el logo no es el mejor, lo que sea, con el tiempo, a lo largo del tiempo vas a ir mejorando y por eso existen hasta estos temas como del rebranding, de ajustarlo, de evolucionarlo, temporalmente cambiarlo y también estar justo abierto al cambio, ¿no? Porque tu idea inicial a lo largo del tiempo, lo que decíamos, va a evolucionar, como ahorita pasó esto de COVID, que puede ser algo muy puntual que cambia el modelo de negocio de varias cosas. Y pues nada permanece en el tiempo y es eterno, ¿no? O sea, siempre tienes que estarte adaptando. Exacto. Entonces, pues mejor sal con tu idea, porque si no sales, de todas maneras, en un año, en 6 meses, tal vez ya no va a funcionar. Tú tienes que salir y esa misma idea se tiene que ir transformando y se tiene que ir adecuando, porque también mientras más rápido salgas, vas a tener esta comunicación
directo con los interesados, con los que, si ves que no está funcionando, es si no era verde, ok, vamos a probar rojo. Allá vi que por rojo están preguntando más, y a lo mejor a lo mejor tenías un producto amarillo y uno rojo y resulta que es el naranja, ¿no? O si escuchas y pones atención, pues vas a poder ir mirando, ¿no? En la dirección como más adecuada para tu proyecto. Entonces creo que la segunda idea así clave, la primera paciencia y la segunda es esto de adaptarse al cambio, como saber pivotear, ¿no? Que si ibas para acá y tal vez es un poquitito más a la derecha, puedas tomar esas decisiones, y esas decisiones solo las vas a poder tomar con información, ¿no? Que es salir al mercado y ver qué tal responde la gente. Exactamente. Pues gracias, Jesús. Y aquí nos ponen, por ejemplo, reflexionarnos dará el aprendizaje, pero si nos quejamos y lo tomamos negativo, no habrá ningún cambio. Exacto, ¿no? A veces luego, yo creo que a todos, y ahorita veía que aquí nos ponía Mario, el síndrome del impostor, a todos nos pasa, a todos. O sea, puedes ahorita estar en un punto a lo mejor bueno, malo, lo que sea, pero siempre te va a llegar porque es parte del ser humano, ¿no? Nos autoevaluamos y nos autosaboteamos también, sobre todo. Yo creo que es algo que hacemos con más frecuencia que decirte cosas buenas, ¿no? Porque luego yo les he preguntado así igual a colegas y les he preguntado, ¿cada cuánto te dices que eres bueno, no? Y se quedan así, no, ¿por qué? Porque normalmente siempre vemos lo negativo, ¿no? Ay, hice esto mal, ay, pero no te volteas a ver y dices, órale, hace 2 meses a lo mejor no tenía estabilidad para hablar, ¿no? A lo mejor hace un año no me atreví a hacer esto y ahorita lo estás haciendo, ¿no? Claro. Exactamente. Y acá, por ejemplo, nos dicen, hola, estoy muy interesada en storytelling, pero no tengo claro cómo podría presentarlo en plataforma de Instagram, con algún post o con un video o alguna foto. Un saludo desde Ecuador. Ok, creo que ahí tendría que venir justo de valor el mismo proyecto, porque creo que sí, dependiendo del medio, pues si vas a añadir este atributo de que haya una narrativa, pues entender, ¿no? Aquí tal vez para hacer un ejemplo más consciente podríamos conocer un poquito más de información de qué va su proyecto, pero pensando en Instagram, justo, pues hasta es la tendencia que han ido abordando todos, ¿no? O sea, desde hace unos años que saltó como esto de los stories, como de que, ok, o de que en el carrete pudieras poner más fotos, que te retraten varias cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo pienso en mis proyectos cuando inclusive el storytelling aplicado a lo que hago, ¿no? Y me puedo ir a un ejemplo muy reciente, ¿no? Porque ese sí lo tengo muy tangible, que todo el tiempo lo estoy aplicando, ¿no? Sobre todo a mi promoción, ¿no? Por ejemplo, ahorita he estado modelando unas máscaras en 3D que voy a imprimir y que he estado modelando y imprimir, ¿no? Yo en mi Instagram, si lo quisiera promover, tal vez podría poner el resultado final y decir, aquí hay una máscara, cuesta tanto, ¿no? Pero para ir contando justo como una narrativa de los atributos que yo quiero decir de este producto, que es una máscara que yo diseñé, que es artesanal, que se hizo a la medida, contra una comisión y demás, lo que he estado haciendo, y es un poco como hasta este storytelling como un poco más humano para conectar, es que simplemente en las historias voy compartiendo como parte del proceso, ¿no? Del boceto, pongo una foto al día siguiente, así va el modelo, nos encontramos con este error porque no cabe en la impresora y hay que partir el modelo en 2, y eso genera tal vez como un interés, y estás contando esa historia tal vez de ese producto y al final vas a enganchar. Y por ejemplo ahorita en ese caso muy específico que ha pasado en estas últimas 2 semanas, es que la gente empieza ya a interesarse más, a preguntar, quiere saber qué sigue, dice, oye, ¿qué otras máscaras va a haber? ¿Qué cuestan? Y entonces a través justo de un medio como Instagram, pues estamos contando como hasta la historia de un producto que es temporal en este momento, pero puede evolucionar a algo, ¿no? A un servicio, demás, ¿no? Y que hagas participar a la gente, sobre todo ahora que los medios son interactivos, pues la narrativa ya no es nada más en una sola vía, sino que ya hay una conversación, ¿no? Lo que hacemos también es escuchar, y si la gente quiere ver más de esto, tal vez les puedo empezar a mostrar más, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita dijiste eso igual también importante, ¿no? Que hacerlos partícipes a la audiencia, ¿no? ¿De qué? Porque a lo mejor y les podrías también preguntar, o ellos mismos te van a decir, oye, si le agregas esto, o oye, ¿qué tal si no entró en la impresora? Mira esto, ¿no? Al final se vuelven parte de... Y igual cuando ya saques esa parte de la máscara, hasta se van a sentir, ¿no? Como de, yo también estuve como en esa parte del proceso, ¿no? Y es enganchar, hacer esta parte del compromiso entre la marca, ya sea marca personal o una marca comercial, ¿no? Con la audiencia. Claro, sí, sí, sí. Perfecto.
Y otra de las cositas, igual acá que nos preguntaban mucho, que ¿qué hacen con sus ideas? O sea, si yo tengo aquí una idea muy padre, ahora, ¿qué hago? Aparte de irla a comunicar, ¿cuál es ese primer paso que tengo que dar si ya tengo una idea? Ok, ahí como que mi recomendación sería, ahora sí que depende de qué tan activos seamos como en ese tema de que nos estén llegando como ideas. Lo más básica tecnología es un blog de notas y como tomarla, ¿no? Puede ser inclusive en digital, ¿no? Yo me apoyo como con algunas apps, justo la de notas del teléfono, puede ser un Evernote, un to-do list, y ir dejando tal vez el nivel de prioridad de cuál sí podría seguir desarrollando, ejecutando, que no se me pierda, ponerla acá si creo que tiene valor y sobre las que sí estoy trabajando, ¿no? Porque luego nos puede pasar lo contrario. O sea, aquí hablando de tener una idea, eso es afortunado porque a veces tenemos un bloqueo mental y no llega, ¿no? Y entonces luego lo peor puede ser que más bien tengamos mucha saturación y que no puedas enfocarte en una y desarrollar una, que tienes 1000 ideas y quieres hacer un dibujo y no terminas y empiezas a hacer el otro y demás. Entonces, ¿qué hacer con una idea? Pues también como explorar, o sea, si te llegó eso y tienes como esa curiosidad, hay que sacarlo, hay que investigarlo, como tratar de, ahora sí que de dirigirla o descargarla en un medio, ¿no? Desde que puede ser, tomo notas y veo esto y lo puedo explorar y que bueno que sea esta idea y que se siga transformando, ¿no? Creo que simplemente la idea nos tiene que llevar a después acciones, tal vez, y sí tenemos este interés de que no sea solo esta idea romántica y que quisiéramos activarlo a que algo suceda con ello, tal cual como esta pregunta, ¿qué hago con esa idea? Bueno, hacia dónde puede llegar, ¿no? Y hacia dónde puede explorar. Algo padre que he aprendido, por ejemplo, si lo relacionamos al mundo como de emprendimiento, uh-huh, y que te puede ayudar a evolucionar tus ideas, es, por ejemplo, yo en este caso de a lo que me dedico en general son como varias vertientes y que lo que les decía, cuando tienes todas estas diferentes ideas, a lo mejor te pierdes y no te enfocas en una y no haces una sola bien, pero tal vez todas tienen potencial. Es inclusive explorar esa idea, qué tan lejos podría llegar, ¿no? Ahorita hablaba de esto de empezar a dar clases y empezar a dar cursos, ¿no? Sí. Y en un taller de emprendimiento que tomé una vez era como un ejercicio muy puntual que pueden hacer los emprendedores de esta idea o este talento que tienes o este producto, ¿cuál sería su máxima consecuencia, ¿no? En el caso de dar clases, ¿qué sería lo más que puede evolucionar y ver si te interesa llevarlo hacia allá o no? Por ejemplo, dar clases pues sería poner una escuela, ¿no? Ok, ¿y qué necesitas para esta escuela? O ¿qué necesitas para llegar allá? Ok, lo primero sería hacer talleres, ¿no? Ok, lo más básico, ¿no? Que quiero dar un taller. ¿Qué necesito para un taller? Un proyector, ¿no? Y entonces ya sabes inclusive los recursos de los que te tendrías que estar haciendo para activar la idea. Si yo no tengo un proyector, ok, un aliado, una escuela donde me renten, un lugar de cowork, ¿no? Y empiezas a evolucionar esas ideas para convertirlas en acciones, ¿no? En cosas. Y eso, si diste tu primer curso y viste que funcionó y se llenó y primero lo querías llenar con 5 personas y resultó que había desinteresados, lo abres a 2 grupos o te consigues un aula más grande. Y si viste que sí funciona, parte de esa inversión la recuperas y compras un proyector y ahora sí ya lo organizas en donde te prestan un espacio. Entonces, eso es lo que podrías hacer con las ideas, ¿no? Como explorar hacia dónde te pueden llevar y entonces empezar también, primero así imaginártelo al máximo, como lo más loco, y luego condensarlo a cuál sería el primer paso inmediato para los primeros pasos más pequeños, ¿no? Como los baby steps, ¿no? Lo que decíamos de la paciencia, ¿no? Sí. Si quieres llegar hacia allá, está chido visualizarlo y primero también ya luego al entorno realista, ¿no? Para ir activando hacia allá. Sí, a tiempos, objetivos, estrategias, ¿no? Uh-huh. Perfecto, me encantó. Y luego aquí nos pregunta Diana, hola, hay mucha competencia, ¿cómo puedo sobresalir o hacer mi marca única? Eso es algo igual de lo que nos habían estado preguntando, ¿cómo se destacan, no? Si hay mucha competencia. La competencia, creo que aquí nos queda de 2, ¿no? Y una es como, a pesar de que haya mucha competencia, pues el mercado ahorita es grandísimo, ¿no? Sí. También, o sea, lo que sí es que unas por otras, ¿no? Porque con todo esto de COVID se ultravalidó que ya la brecha se empieza a romper bastante, si de por sí ya estaba todo ese potencial de las redes sociales, del trabajo a distancia y demás. Yo ya llevaba bastante tiempo como colaborando como con gente fuera del país y lo puedo platicar, ¿no? Desde mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo hacía, ahorita hablando esto de los cursos y talleres o de servicios que hago de audiovisual, uh-huh, y lo que les decía de ir evolucionando es que no te puedes quedar en lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor
yo hace unos años tuve un boom que estaba dando cursos de After Effects, ¿no? Una herramienta de Adobe para la postproducción, para la animación. Mucha gente lo pedía. ¿Qué pasó después? Que empezó a haber mucha competencia, empezaron a surgir tal vez escuelas más grandes. Yo no tengo el interés de tal cual fundar una escuela y tener un edificio con laboratorio. Y entonces este mercado empezó a estar más competido, ¿no? Una empecé a descentralizar, yo estando en la ciudad, aunque empecé a llevar mis cursos a otros estados de la República, ¿no? Después de esto siguió evolucionando esto y había más. Ok, ya no voy a dar cursos de esto, voy a darle un extra, ahora un diferenciador, voy a hacer 3D, que está más en tendencia, lo voy a aprender, voy a evolucionar, voy a vender esto. Y tal vez si ya se saturó el mercado aquí, la verdad es que ahorita ya, yo por ejemplo en mi caso personal muchas veces ya no caso tanto a veces clientes locales, porque la verdad está la ciudad así como sobresaturada, ¿no? De oferta. No, inclusive esto, o sea, que a mí me da mucho gusto, pero yo cada que doy una formación, doy un curso, estoy generando una flotilla de gente que bien puede dar los mismos servicios que yo. Entonces uno se tiene que seguir preparando y esto, ok, ahora voy a dar cursos en Colombia o los voy a dar en otro lado, ¿no? Que me inviten a otro lado, lo costeo, tal, si tiene este valor, lo puedes encontrar la forma de hacerlo suceder. Y pues si no, ok, sé inglés, ahora los voy a dar en inglés, ¿no? No sé, o sea, como ir viendo cómo lo adaptas, pero una descentralizar, de salirte de la zona de confort en la que estás, buscar las alternativas, las variantes, y pues eso, o sea, el mundo es muy grande, entonces tratar de buscar en otros lados donde no has estado, también girar como de industria, y en este tema, o sea, tengo como 1000 ejemplos, ¿no? O sea, si capacitaba televisoras y de repente las televisoras ya había muchos mentores, instructores dando cursos, ok, voy a ir a otras industrias porque ya ahorita también todo el mundo necesita audiovisual, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, pues ya me contrataban porque en otros lados, a lo mejor un estudio o en la industria de la medicina, en su laboratorio necesitan sus propios, ya no quieren depender de los diseñadores y tienen su crew interno y vengan a capacitarlo. Entonces, ir pensando en eso, ¿no? Como hacia dónde más vas llevando tu idea o tu negocio para que no choque con los demás. O sea, el mundo es bastante grande como para darnos a todos, pero pues sí también, si no hay un diferenciador o tú no buscas salirte de un área ya muy competida, pues te vas a empezar a batallar, ¿no? Sí, igual ahorita mencionabas esa parte, ¿no? De la expansión y todo esto, de ver otras áreas de oportunidad, porque incluso las personas a lo mejor que tú capacitas en un punto, vuelven a regresar contigo porque ya estás dando otro y, yo tomé hace unos meses, ¿no? Esto entonces también es una constancia, ¿no? Entonces no hay tanto problema y eso también de buscar, ¿no? En otros mercados. Ahora, nos preguntan aquí, ¿qué es lo más satisfactorio? Igual es algo que ya lo teníamos acá en lista. Aquí te preguntan de nuevo, ¿qué es lo más satisfactorio de tu proceso creativo? O sea, ya sea como animador, como en la parte de diseño, ¿qué es lo más satisfactorio para ti? A mí lo que más me gusta justo es que no es monótono, ¿no? Al menos mi trabajo así muy en específico, esto de hacer proyectos de animación o de audiovisual, y ahorita que hablaba de que no es un servicio que está para cualquier industria, entonces lo más padre es que un día podría estar trabajando en una serie cultural, un proyecto educativo, y al día siguiente podría estar haciendo tal vez algo súper comercial de deportes que ignoro y me voy a aprender y lo voy a tener que entender. Entonces, pues va de la mano, que creo que esa es la ventaja de cualquier diseñador de lo visual, que pues eso, o sea, tiene que traducir cualquier idea a algo concreto que comunique, y que pues realmente nuestro cliente podría ser cualquiera, ¿no? Entonces creo que esa es una, como la diversidad, y pues eso también la diversidad de las personas, ¿no? Que conoces. Sí me gusta como tener esta oportunidad de conocer más gente, de seguir aprendiendo, y pues de que tu trabajo nunca permanece igual, ¿no? Sí. Que es algo que detecto que es genial cuando mucha gente que no es del mundo de lo creativo, amigos que desde la carrera se veían los diferentes perfiles y que a la fecha dicen, pues tu trabajo siempre es muy diferente y el mío es repetitivo, ¿no? Entonces sí, creo que eso es algo que los creativos podemos estar como agradecidos o somos afortunados, ¿no? Sí. Y eso te permite también siempre estar, ¿no? En constante giro, tu parte creativa, ¿no? De estarla, pues, nutriendo, ¿no? Uh-huh. Y nos preguntan acá, esto creo que igual es indispensable y todos hemos pasado también, ¿cómo se puede manejar la frustración cuando en un proceso creativo te estancas? O sea, ese bache que te frenas con,
chin, ya no se me ocurre nada. O sea, ¿cómo sales de esa frustración? Porque creo que el primer paso es esto, ¿no? Te empiezas a frustrar y a pensar que ya no hay salida y casi con una bolsa así de, ¿no? Inflándola y ya no sabes ni qué hacer. ¿Qué les recomiendas aquí en esta parte? Sí, ahí creo que es como esta pausa y tratar de activar como un poco lo del pensamiento lateral, como salirte de la caja. O sea, si en un proyecto yo llego a un punto en el que ya no estoy encontrando solución para algo, sí, tal cual, como abandonar todos los vicios que tienes, como dejarlo, inclusive si existe esta oportunidad, si no hay un deadline muy cercano, dejarlo descansar un tiempo, o sea, un día, una semana, un mes, lo que sea, o sea, como ya me estanqué, esto no está cambiando, necesito hacerme de otras experiencias, pensar de otra forma, preguntarle a alguien más, neta eso, hasta como si lo puedes relevar, si estás en solitario, en individual, o eres tú el responsable final, pues eso, o sea, como que creo que sí herramientas para salirte del bloqueo mental es una pausa, o sea, como lo que decíamos, o sea, decían para no frustrarse y eso justo, o sea, si ya estás llegando a este punto en el que no es agradable el proyecto, ya estás como alucinándolo, dejarlo un rato y regresar justo hasta como con otra mejor actitud y va a suceder, ¿no? O sea, casi como lo que te dicen que luego estas ideas llegan como cuando te estás bañando, cuando no estás pensando justo en ese proyecto, o sea, como dejarlo un momento a otro lado y eso, y si tuvieras que activarlo muy inmediato, como encontrar una solución lateral, pues realmente salirte de lo más inmediato, que es algo que yo les digo siempre para la creatividad a la gente. O sea, sí sirve buscar referencias. Cuando buscas referencias también no es la primera, ¿no? No te metes a Google y sacas la primera opción, sino Sí. investigar, o sea, un proceso de investigación real es lo que te va a ayudar. O sea, cómo lo está haciendo otro, cómo lo resolvió alguien más. Y también a veces la respuesta está enfrente y es muy sencilla, manténlo simple y no te quiebres la cabeza y ve cómo, o sea, si hay alguien ya con un proyecto similar o eso, ve, ¿no? Y hasta si puedes preguntar o pagar por esa información, por una asesoría, una consultoría, y cómo hago esto para salir de ese bloqueo, ¿no? En vez de, pues no somos como, ahora sí que adivinos, maestros de todo, o sea, nos vamos a encontrar nuestros baches y Sí. pues eso también lo que hablamos del ego, de reconocer que no todo a veces, no que a nosotros, que era también algo que no mencioné al inicio, que de esto de vendernos, que podemos trabajar en nuestras áreas de oportunidad y que inclusive si vemos que no lo estamos logrando, si no voy a dejar de ser tímido, lo mío no es ir a vender o lo mío no es esto, pues buscar a quien sí, ¿no? Y colaborar con esa persona, ¿no? O sea, también es eso, o sea, como a lo mejor no soy yo la persona indicada, ¿no? Y Sí. necesito ayuda. Igual, ¿te acuerdas que estábamos platicando esa vez que estábamos organizando esta parte? Es lo que acabas de mencionar, ¿no? Si a lo mejor eres tímido, vamos a pensar, por ejemplo, yo siempre pongo luego lo de Steve Jobs, que él no sabía, ¿no? O sea, él no solo tenía la idea. ¿Y qué hizo? Buscó una persona que pudiera hacer realidad su idea. Y es eso, ¿no? Expandirnos y reconocer también, no puedo hacer esto, pero tengo acá la idea y necesito el apoyo de alguien que me pueda acompañar en este proceso, ¿no? Porque siempre si vas acompañado es un poquito mejor porque tienes un rebote, ¿no? De algo y no solo estás tú solo yendo por ese camino. Entonces, esto también creo que sería importante mencionarlo, ¿no? Claro, sí, creo que ahí mismo las ideas nos van a abrir también, o sea, como las posibilidades de que si tenemos una idea ambiciosa, saber desde un inicio que no es algo que puedas lograr en solitario, ¿no? O sea, mientras más grande querramos que sea nuestro proyecto, eventualmente se va a convertir en un equipo de colaboradores, de gente que también le entusiasme, de conectar con más gente. Y por más que pues, seamos nosotros los que seamos responsables finales de esa idea y demás, también en cierta forma estar abierto a que vas a tener que compartir el foro, el espacio con más mente que justo, o sea, como esa inteligencia colectiva lo va a nutrir, ¿no? Entonces, Sí. también no ser celosos como de todos los procesos, o sea, uno encontrar a qué es bueno y en lo que no, justo, o sea, estar abierto a que tienes que trabajar con más creativos, ¿no? Sí, igual dicen esto mucho, ¿no? De rodéate de gente que sea muchísimo mejor que tú, porque pues si no tienes, ¿no? También siento yo que te inspira, ¿no? Es como que una motivación para que tú digas, sabes que esta persona es súper padre, entonces yo también, ¿no? O yo me motiva o me inspira, o también te dan esa energía, ¿no? Yo soy mucho esto de las energías que a veces, si ves una persona súper comprometida y que la pasión es como, órale, te quiero en mi vida porque me vas a motivar a que yo también busque eso, ¿no? Sí, es como totalmente
contagioso y es eso, o sea, como más allá de que sea por trabajo o por cualquier interés, que a la gente le entusiasmen el estar contigo, el hacer algo pasar, el estar activo, eso se transmite ahora sí que entre el grupo, entre la gente que los amigos, los colegas, que les gustaría ver esto pasar y lo va a suceder, ¿no? Entonces sí es muy importante también como, pues en esta cultura de trabajo, de emprender, que te hagas de un crew, una red de soporte, una red de contactos, tener un mentor, o sea, tú también asesorar a otros y hacer esta cadena de enseñarle a más gente, también seguirte preparando, ¿no? Exacto, perfecto. Igual no sé si quieran preguntar algo más aquí, te voy a leer otra de las preguntas que nos dejaron. No, ya te pregunté lo de cómo aplicas la creatividad, qué es lo que más divertido, ya no los comentaste. ¿En qué te inspiras? Jesús, me preguntaron, ¿en qué se inspira Jesús? Ya, yo como que en el día a día, pues soy mucho justo de estar consumiendo como en medios audiovisuales. Realmente mi consumo es como más, de repente sí, pues totalmente visual, esporádico. Entonces, o sea, a mí me gusta mucho hacer como colecciones visuales de las cosas que me atraen, ¿no? O sea, casi creo que es como se vuelve parte de tu rutina y desde videojuegos, libros que estás viendo, o sea, como yo mis referentes casi siempre hasta una forma de llevar un control sobre eso es que pues, los colecciono como por ejemplo, en mi Instagram, ¿no? De ir poniendo como, ok, me gusta el arte urbano y veo un graffiti y le tomo una foto, pero lo documento y lo guardo porque muchas veces yo tengo como un déficit justo de atención y de memoria y pues mi forma de irlo, todo esto documentando para mí es un soporte también de poder recurrir de nuevo a esta información para poder utilizarla, para estudiarla, para analizarla, para activarla como en lo mío, ¿no? Entonces, pues si ven así todo oficina es como un repositorio como de libros y de pines y de ideas, y que de ahí justo todo el tiempo estoy robando inspiración, ¿no? Exacto. Sí. A ver, ¿y alguien ahí que nos quiera contar qué desarrollan o qué tienen a la mano para inspirarse? Por ejemplo, yo igual soy más como de hacer collage, o sea, si hay algo empiezo como a juntarlo y ya, o también esto, ¿no? De empezar como a buscar fuentes, guardarlo y sí tenerlo como ese rincón de ideas, ¿no? De que, necesito, o hay un autosabotaje, voy a ir a buscar qué hay por ahí que me pueda producir esta inspiración. Entonces, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Acá nos preguntaron igual otra cosita que te vamos a comentar. ¿Qué es indispensable para transmitir una idea? Para transmitir una idea, ¿qué sería indispensable? A ver, déjame, por acá tenía notas que estas ya las han discutido un poquito previamente, pero creo que pues lo que regresando un poquito a cómo iniciamos, como a tener como claridad para transmitirla, un ejercicio como muy común y también muy recomendable, ya sea para lo que sea, que creo que es simplemente un tema de comunicación, ¿no? Y tenemos que hacernos de herramientas que puedan ser o visuales, o el lenguaje, el discurso, pero que esté bien sintetizado, ¿no? Que justo los que son diseñadores gráficos, pues están pues especializados en esto, ¿no? En poder mostrarlo, que una imagen habla más que 1000 palabras y demás, pero no siempre tienes como el recurso a la mano de traer, digo, ahorita ya todo es un teléfono y puedes traer ahí tus referentes, tus bocetos, tus ideas y mostrarlas, ¿no? Pero también en otros contextos que tienes que subirte tal vez a presentar y eso, pues saber muy bien sintetizar y encontrar como lo indispensable, ¿no? Un ejercicio interesante siempre para alguien que quiera hacer un pitch de una idea es poder resumirlo, ¿no? En una oración, en un párrafo, que puedas encontrar los atributos de valor y los puedas comunicar rápidamente, ¿no? Que cuál es tu idea o cuál es tu negocio. Pues yo me dedico y ser muy puntual, ¿no? Y no irte por las ramas y un ejercicio es como describe tu idea, escríbela y empieza a quitar la información que no es esencial, ¿no? Que no es elemental para que se entienda, ¿no? Y pues a recursos visuales te sirven para darlo, pero creo que lo ensayes, que lo tengas bien y mientras más lo practiques vas a ser justo como más fluido en poder comunicar bien tu idea. Tu idea, exacto. Y aquí nos pone, por ejemplo,
yo me inspiro para dibujar viendo películas y canciones, ¿no? La vieja confiable también a muchos creo que nos sirve esta parte de las películas, ¿no? Poner de fondo o escuchar también tu canción favorita, hacer un playlist, ¿no? También a lo mejor con procesos creativos, a lo mejor si así hacemos playlist, a lo mejor cuando andas medio tristezón y bajoneado, ¿por qué no se hacen un playlist creativo, ¿no? Algo que te inspire, ¿no? Okay. Sí, y ese concepto como del playlist, lo que les decía, yo lo replico, o sea, a lo largo del tiempo siempre he sido mucho de coleccionar, o sea, ahorita aquí lo ven como en físico, pero también digital, lo que les decía, si tienes un Evernote o cualquier app que tú quieras, un Tumblr, lo que sea, y ahí un Pinterest, y ahí ir aventando como, ok, necesito inspirarme para cosas, inclusive ahorita voy a hacer un ejemplo como muy, random y chistoso, pero estoy jugando un videojuego de Nintendo que es un simulador de vida y vas, se llama Animal Crossing, ¿no? Y vas poniendo tu mobiliario. Entonces, pues puedes entrar a Pinterest y empezar a meter ideas para que después las puedas elaborar, ¿no? Entonces, casi como si empiezas a adoptar estos hábitos de diseño, que saber que también, pues diseñar es esto, o sea, como lo que decías, hacer puentes, conectar tus ideas, decir, quiero inspirarme en algo, quiero hacer algo con temática justo ahorita que es de Halloween, pues sí, voy a buscar justo en Pinterest muebles de Halloween y no irte con la primera, me lo repito, no irte con la primera resultado de tu búsqueda, ¿no? Porque esa es la que va a ser el resultado obvio o inmediato, ¿no? Y que cuando compitas con otro diseñador, ahorita que hablaban de competir, pues tal vez si les dieran un brief creativo, ¿no? Una misión a 4 diseñadores, los que busquen las primeras referencias van a llegar con algo muy parecido, ¿no? Sí. Y el que explore más posibilidades y demás y traiga más propuestas o más ideas a la mesa, va a ser el que va a ser innovador o diferente, ¿no? Y se va a destacar por eso, ¿no? Entonces, no casarse con la primera búsqueda, con la primera idea y un balance, ¿no? Lo que decíamos, porque también si te vuelas y siempre vas a buscar, también nunca vas a hacer nada. Entonces, pues también ponerte un deadline. Un deadline es algo favorable, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Y yo creo que igual ahorita para concluir, si no hay alguna otra pregunta por ahí que nos quieran dejar, resumir esta parte de una propuesta creativa, ¿no? Que no necesariamente, o sea, puede ser una propuesta creativa como diseñador, como animador, como una propuesta también a lo mejor hasta laboral, ¿no? Que sea creativa. No sé si de aquí los que nos están viendo han visto esta parte que se empezaron a hacer Funkos, ¿no? Que llevabas como para tu entrevista y te hacías tu Funko tuyo, o sea, personalizable, y lo entregabas, ¿no? También eso es ser creativo, es una propuesta creativa también, porque al final estás vendiéndote a ti mismo, ¿no? Y es una parte diferente de hacer las cosas, ¿no? Sí, pues justo ahorita es como esta época que aunque no seas un diseñador, lo necesitan realmente cualquier profesión. Si quieres tener un diferenciador, empezar por construir una marca personal, pues habla de eso, ¿no? De darle una personalidad que te puedan recordar, que tenga ciertos atributos que conectan como contigo y también como con tu audiencia, ¿no? Que vayas descubriendo con quién te gusta trabajar o con quién te gustaría colaborar y qué es lo que tú puedes ofrecer y que se pueda ver claro, ¿no? Entonces también es esto de mostrarte como te gustaría que te perciban y que se sienta sobre todo como genuino, ¿no? O sea, que tenga esta parte, o sí es una estrategia, sí es realmente algo que construimos y fabricamos, pero que tiene que venir también como de algo que tiene que ser real, porque al final la experiencia, cuando ya les toque trabajar contigo, demás, pues que realmente lo que prometías sea también, se entregue, ¿no? La promesa de lo que estás vendiendo, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias por toda la información, Jesús, estuvo padrísimo, sabía que nos ibas a compartir info muy, muy valiosa y pues estamos muy, muy agradecidos contigo por compartir con nosotros, con los creativos, con esta comunidad, que hayas también respondido a sus preguntas y que hoy estés aquí compartiéndonos toda tu experiencia también. Entonces te agradezco mucho, te dejo igual para a lo mejor si quieres comentarles algo en especial para cerrar y pues te agradezco de todo corazón de parte de todo el equipo. Ya, para cerrar, pues igual muchas gracias por el espacio, estuvo divertido para cerrar la semana, agradable y pues los que se unieron, gracias por su tiempo y que pues ahí estamos como a un clic también de distancia, ¿no? Si quieren pasar a ver ahí realmente esta red, o sea, si saltan a mi red personal, dentro de la descripción de mi perfil, ahí ya enlazo como a las redes de mis proyectos profesionales y realmente está de uso como para pues dar un poco como mi día a día, mi uso así como realmente más
de ir conectando con la gente, y si están interesados en ver más de la parte del trabajo, ahí en el perfil pueden saltar a otras redes, ¿no? Que en las mías los muestro justo desde un lado como más del día a día, ¿no? Lo que ando haciendo, lo que les platicaba, como ando ahora modelando máscaras o ahora ando haciendo un video de esto, pues de repente ahí comparto eso, y si les interesa ver más, pues ya pueden saltar a estas redes. Exactamente. Y sobre todo, igual si hay un animador, un ilustrador por allá que quiera ver esa parte, igual tienes un curso, ¿no? En esta parte de Creana, igual si hay un animador que le quiera dar un vistazo por allá, pues vayan a ver sus proyectos. Sí, están muy interesados como en este tema de incursionar en lo audiovisual. Tengo un curso digital realmente súper accesible en esta plataforma de educación online que se llama Creana. Entonces ahí pueden entrar y suscribirse. Muchas veces, todo el tiempo hay ofertas. Ahorita que es Halloween hay una oferta, entonces lo encuentran como por ahí en el rango de los 200 pesos mexicanos, unas 15 horas, unas sesiones que pueden seguir a su ritmo, y está para algo muy de nivel también para introducción. Quienes quieran saber justo más de esto de storytelling, en eso se enfoca el curso, ¿no? En cómo se va construyendo una narrativa, cómo le das atributos a la personalidad de un personaje, todo eso. Y pues eso que mencionaba de saltar ya a mis redes profesionales, ahí van a poder ver un poco más, pero pues me dedico como a estas tres vertientes, ¿no? La de tal cual animación, a los servicios profesionales para hacer contenidos audiovisuales, y la gente que quiera aprender también cursos de capacitación personalizados o grupales online, ahora sí que a la medida, los horarios que quieran, nos conectamos y ahí vemos, pueden aprender 3D, a editar video, a hacer cortometrajes animados, todo eso, tenemos ahí un catálogo. Entonces están esas dos cosas, y pues el proyecto principal que tengo de la marca ya de trabajo es Designare. Lo van a encontrar ahí en mis redes, y pues principalmente ahí damos la cara con un blog que se ha convertido en canal de YouTube y demás. Entonces, si les interesa todo este mundo de diseño y audiovisual, ahí seguro encuentran algo que les interese y pues, pueden echarle ojo. Exacto. Pues perfecto, ahí nos están pidiendo que fijemos tus redes, las vamos a subir igual en un story y se las vamos a dejar ahí. Vamos a dejar igual fijado este live y con tus redes igual para que te vayan a echar un ojo, y otra vez corroborando esta parte, ¿no? Si quieren aprender más sobre este tema en la parte ya creativa y más enfocada a audiovisual, vayan a ver su perfil y seguro van a encontrar algo súper padre. Entonces, gracias a ustedes, por ahí veo que gracias por compartir, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí y por acompañarnos, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, Jesús, estamos en contacto y muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos, bye.